Buenas tardes, soy el profesor David Poma. Voy a grabar la primera clase para el cursillo de ingreso. Vamos a ver en esta primera clase lo que es niveles de organización estructural y células. Les voy a compartir en primer momento la pantalla. Bueno. Bien. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que los niveles de organización estructural son la forma en la que se organiza nuestro cuerpo desde la parte más pequeña a la más grande. ¿Sí? Si arrancamos desde lo más pequeño que tenemos en el cuerpo, tenemos en primer lugar el nivel químico donde se encuentran los átomos y las moléculas, que son las que se van a unir conformando luego a las organelas de las células. ¿Sí? Los átomos y las moléculas, o sea, los átomos es la parte más pequeña, más microscópica, por supuesto, y la parte más pequeña y diminuta de nuestro cuerpo. Cuando se unen un átomo con otro, forman una molécula. Al unirse varias moléculas, ¿sí?, forman las organelas, ¿sí?, o las partes de la célula. Las organelas son los órganos de las células que contienen las células. Estas organelas se conforman de moléculas. ¿Sí? En este caso, el ejemplo que les puse acá es una mitocondria. El ejemplo del dibujo que está acá es una mitocondria. Bien. Luego de el nivel de las organelas tenemos el nivel celular. ¿Sí? La célula, que es la división del cuerpo humano más pequeña, que se mantiene con vida de forma independiente, está compuesta por muchas organelas y por muchos componentes que los vamos a estudiar en esta clase. Entonces, varias de las organelas permiten conformar el nivel celular. ¿Sí? Algunos autores no hablan de el nivel de las organelas, ¿sí?, y más bien saltan directamente a lo que es nivel químico a nivel celular. Se saltan este nivel, ¿sí?, pero depende del autor. Bien, entonces, luego del nivel celular tenemos el nivel hístico, o sea, el de los tejidos. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que varias células, ¿sí?, la unión de varias células, como vemos acá, conforman un tejido. ¿Sí? Dos o más células conforman un tejido. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es de la siguiente manera. Un átomo, ¿sí?, se une con otro átomo y forman moléculas. Las moléculas se unen entre sí y forman organelas. Las organelas se unen entre sí y forman células. Las células se unen entre sí y forman tejidos. Los tejidos se unen entre sí y forman un órgano. Como es en este caso, este es un estómago, ¿sí?, conformado por un tipo particular de célula. Luego tenemos el nivel sistémico, ¿sí?, sistemas, ¿sí? El nivel sistémico está conformado por sistemas, ¿sí? Un sistema es un conjunto de órganos que trabajan, ¿sí?, que trabajan coordinadamente para cumplir una función específica en el cuerpo humano. Entonces, el nivel sistémico está compuesto por varios órganos. Y por último vamos a tener el nivel del organismo, ¿sí?, que es todo nuestro cuerpo funcionando gracias al trabajo constante de diferentes sistemas, al trabajo coordinado y simultáneo de distintos sistemas. Entonces, vamos de nuevo para que se entienda. Desde lo más pequeño a lo más grande, vamos a tener átomos que se unen entre sí y forman moléculas. Las moléculas que se unen entre sí forman organelas, como las mitocondrias,
el aparato de Golgi, las vacuolas, etcétera, otras más. Entonces, las organelas se van a unir y van a conformar el nivel celular, van a conformar la célula. Las células se van a unir formando tejidos, ¿sí? Los tejidos se van a unir formando órganos, los órganos se van a unir formando sistemas que funcionan coordinadamente, y los sistemas, todos los sistemas juntos conforman el organismo. ¿Está? Bien. Siguiente. Bien, acá lo que tenemos son los distintos tipos de sistemas. En realidad, más que nada es para conocer nomás cuáles son los sistemas del organismo. ¿Sí? No. Los sistemas que vamos a tener son el tegumentario, formado por las capas, ¿sí? Formado por capas. ¿Sí? Vamos a tener capas que son externas y capas que son internas en el organismo. La externa es la piel, ¿sí? Y las internas recubren las paredes interiores de los órganos. ¿Estamos? El sistema óseo, bueno, conformado por hueso, cartílago, ligamento, lo vamos a estudiar en otra clase, específicamente cuando vemos osteología. El sistema muscular, compuesto por los músculos, también lo vamos a estudiar más adelante, en detalle, es lo que más vamos a estudiar. El sistema nervioso conformado por nervios, ¿sí? El sistema nervioso compuesto principalmente por el encéfalo, la médula espinal y los nervios raquídeos, y los nervios que van, el sistema nervioso periférico, perdón, que es el que lleva la información desde la médula espinal hacia todo el resto del cuerpo. Es como el sistema nervioso es como el cableado del cuerpo, que trae y lleva información desde el encéfalo y de la médula espinal, desde los comandos centrales, ¿sí? Llevan y traen información hacia y desde todo el cuerpo. El sistema endocrino, ¿sí? Va a estar... Este es un sistema que junto con el nervioso se encargan de controlar la función de todo el organismo. ¿Sí? Son los dos sistemas más importantes para controlar a nuestro organismo. El sistema endocrino está conformado por glándulas que son no tejidos que producen hormonas. ¿Sí? Las hormonas, que son sustancias que se pueden secretar, en la mayoría de los casos se secretan como es al sistema vascular, o sea, se secretan a la sangre, y hay ¿sí? otras sustancias que se secretan internamente o externamente al cuerpo, afuera del cuerpo. Por dar un ejemplo, la saliva es una secreción de las glándulas salivales que se secreta externamente, hacia afuera del cuerpo. ¿Sí? El semen con espermatozoides también se secreta fuera del cuerpo, y otros más. Bien, y dentro en la sangre se secretan una cantidad infinita. ¿Sí? La insulina, el glucagón, la adrenalina, la noradrenalina, cortisol, hay muchísimas. El sistema cardiovascular, ¿sí? Lo vamos a tener compuesto por corazón, vasos sanguíneos y la sangre. ¿Está? El sistema cardiovascular, la función que tiene es distribuir los nutrientes y el oxígeno hacia todos los tejidos del organismo. ¿Está? El oxígeno lo recibe desde los alvéolos, en los pulmones, y lo transporta hacia los tejidos que lo necesitan, y los nutrientes los recibe desde el intestino delgado, o sea, del sistema digestivo, y transporta los nutrientes, los carbohidratos, las grasas y las proteínas, y las recibe desde el intestino delgado del sistema digestivo y las transporta hacia todo el organismo para nutrirlo. Bien, siguiente. Sistema linfático también se encarga de una red de vasos, al igual que el sistema cardiovascular que contiene vasos sanguíneos. El sistema linfático contiene vasos linfáticos que recorren todo el cuerpo paralelo o sea, casi de la misma manera que el sistema cardiovascular, se irrigan por todo el cuerpo.
este sistema linfático tiene la función principal de como es recuperar el líquido perdido de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y también de filtrar la sangre y poder, digamos, quitar todas las infecciones o los virus que hay recorriendo la sangre, ¿no? Quedan varados, esos virus quedan varados en los ganglios linfáticos. La bacteria, perdón, no los virus. Sistema respiratorio, ¿sí? Sencillo, eso lo sabe, creo que lo sabe cualquiera. Tiene la función de tomar el oxígeno del exterior y pasarlo al torrente sanguíneo, que luego se encargará de transportarlo hacia donde sea necesario. Sistema digestivo, ¿sí? Compuesto por varios órganos también. En general, como yo puse en la descripción, el sistema digestivo es, en pocas palabras, un tubo, ¿sí? Que atraviesa todo el cuerpo, desde la boca hasta el ano. Un tubo por el que pasan los alimentos y se van digiriendo. ¿Sí? A nivel del intestino delgado, los vasos sanguíneos, el intestino delgado está muy irrigado, está lleno de vasos sanguíneos en los cuales se va a producir el paso de los nutrientes desde el intestino delgado a la sangre. ¿Está? Y luego de pasar por el intestino delgado, el alimento o lo que consumimos pasa al intestino grueso, ¿sí? Se forma la materia fecal y después sale por el ano. Ahí termina el proceso del sistema digestivo. Sistema urinario, también un aparato excretor, ¿sí? Para filtrar, también filtra la sangre. Filtran la sangre en los riñones. Luego de estos riñones, por los uréteres pasa la orina hasta la vejiga. En la vejiga se acumula y luego nos dan ganas de ir al baño y vamos al baño y mediante un músculo que se llama detrusor presionamos la vejiga y la orina sale por la uretra, por el pene o la vagina, depende del sexo. Y por último tenemos el sistema reproductor, ¿sí? Bien, esos son los sistemas del cuerpo. Acá tenemos algunos ejemplos. Sistema tegumentario, ¿sí? El ejemplo que puse acá es la piel. Sistema cardiovascular, sistema endocrino, ¿sí? Acá puse las glándulas, algunas glándulas. Sistema nervioso, fíjense en gris tenemos el sistema nervioso central compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y después tenemos el sistema nervioso periférico en amarillo, que es el que recorre todo el organismo trayendo y llevando información desde y hacia el sistema nervioso central. Bien. Sistema linfático, también red de vasos que recorren todo el cuerpo, y acá el sistema respiratorio. Sistema digestivo y sistema urinario, por último. Último ejemplo. Ya tenemos la vejiga. Bien. Bien. Fíjense esto. Acá tenemos vasos sanguíneos, ¿sí? Ramificaciones de vasos sanguíneos. Aquí los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Y este vaso sanguíneo lo estamos viendo pasar entre distintas células, ¿sí? Estas serían en amarillo. A ver. Esto en amarillo sería la célula. Esto serían vasos sanguíneos con sus ramificaciones, ¿sí? Ramificaciones de los vasos sanguíneos para que irriguen todo el organismo. Y vamos a aprender por ahí cómo se le define a las distintas partes de los sectores internos del cuerpo y el medio interno. Aquí, aquí vamos a tener, a ver si puse, ahí está. Fíjense, líquido intravascular, que lo vamos a tener circulando, o sea, es la sangre. El líquido intravascular es la sangre que va a circular por los vasos sanguíneos.
El líquido intersticial es el que se va a encontrar entre el vaso sanguíneo y las células. Y por último, el líquido intracelular, y va a ser el que se encuentre dentro de las células. Entonces tenemos tres diferentes denominaciones de tres tipos de líquido que encontramos en el organismo. Generalmente, lo que más ocupa espacio en el organismo es el líquido intracelular. ¿Sí? Tenemos muchísimas células. ¿Cómo es? Luego tenemos líquido intersticial y por último, la menor cantidad de líquido está dentro de los vasos sanguíneos. Fíjense, como aclaré acá, el líquido intracelular está conformado un 60% por agua. O sea que nosotros, como organismo vivo, tenemos un 60 o un poco más todavía en realidad, hasta 70% de agua en el cuerpo. Somos casi todo agua. ¿Estamos? Entonces, de ahí vemos la importancia de tomar agua constantemente, porque perdemos agua de muchas maneras. Perdemos agua cuando orinamos, perdemos agua cuando transpiramos, perdemos agua cuando producimos saliva, perdemos agua cuando vamos al baño a hacer el número 2, también se pierde agua. Se pierde agua en un montón de situaciones. Entonces, es muy importante reponerla. Bien. Arrancamos con a ver qué es lo que es la célula. Bien. Como ya había comentado antes, la célula es la división más pequeña del cuerpo humano que tiene vida. O sea, si nosotros tomamos una célula y la aislamos del cuerpo, la célula todavía se mantiene viva. ¿Sí? Ahora, si nosotros tomamos uno de los elementos que está dentro de la célula, alguna organela, la tomamos y la aislamos de la célula, esa organela no está viva, ¿sí? No tiene vida. Más bien es un componente de la célula que permite mantener a la célula con vida, pero no tiene vida por sí misma. ¿Sí? La célula es la unidad más pequeña del cuerpo humano que puede mantenerse, que puede tener vida por sí misma. ¿Sí? Bien, los tres componentes que vamos a encontrar en toda célula, en todas, va a ser ADN, que en las células eucariotas se encuentra en el nucleolo. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es como el comando de la célula. ¿Sí? Es el compuesto que comanda a toda la célula. La ordena, la controla, la dirige, decide qué va a pasar con cada parte, con cada organela, qué función va a cumplir, qué es lo que va a hacer, en qué momento. O sea, el ADN es el cerebro de la célula, en pocas palabras, y contiene material genético también. El citoplasma, que es como el líquido. Citoplasma sería el fondo celeste de la célula, lo que está acá como celeste. Que es el líquido, el plasma es el líquido, en donde se encuentran flotando todas las organelas. ¿Sí? Citoplasma o citosol se le puede decir. O sea, citoplasma hace referencia al líquido y a las organelas en conjunto, las dos. Y el citosol hace referencia solamente a la parte líquida. Bien. Y la membrana plasmática, que es ¿cómo es? La envoltura externa de la célula. Una membrana que envuelve externamente a la célula y la recubre. Una capa. Bien, entonces, ADN, citoplasma y membrana plasmática son los tres componentes que toda célula posee. Nosotros vamos a estudiar la célula eucariota. ¿Sí? Vamos a estudiar la célula eucariota, porque la procariota es de la cual se conforman las bacterias, otros organismos que no nos interesan. El cuerpo humano está conformado por células eucariotas. Un momento, ya vuelvo. Bien.
Entonces, las partes que tenemos en la célula eucariota son el núcleo, ¿sí? Que se encuentra en el centro de la célula, que es el que contiene el ADN, ¿sí? Como dije hoy. Perdón, me equivoqué, hoy dije que el ADN se encontraba en el nucleolo, no se encuentra en el nucleolo, sino en el núcleo. ¿Está? Bien, y como ya había comentado, el ADN es el que controla y ordena a la célula, ¿sí? Y a cada una de las organelas. Es el cerebro de la célula. Si volvemos atrás, acá vamos a tener el núcleo, en rosado. ¿Estamos? Ese es el núcleo. Bien, la envoltura nuclear, ¿sí? Es la membrana que rodea el núcleo, o sea, la membrana que cubre el núcleo por fuera. Y dentro de esa membrana nuclear o esa envoltura nuclear vamos a tener el plasma que corresponde al núcleo, al cual se le denomina nucleoplasma, ¿sí? Es el líquido sobre el cual flotan los elementos del núcleo, como los nucleolos. El nucleolo, aquí, nucleolo, se encuentra dentro del núcleo, ¿sí? Y tiene la función de producir ribosomas, ¿sí? Que ahora vamos a estudiar cuál es la función de los ribosomas. Son unos elementos muy importantes. Entonces, nucleolo se encuentra dentro del núcleo, ¿tá? En el interior del núcleo, y tiene la función de producir ribosomas. La membrana plasmática. Ya la vimos recién, es la capa que envuelve externamente a la célula, a toda la célula en general. Está formada por una doble capa lipídica, o sea, una doble capa de grasa. Bien. Fíjense, acá tenemos la célula de frente y una vista lateral, corte transversal, digamos, de la célula también. Ahí tenemos nucleolo, envoltura nuclear, membrana plasmática, ¿sí? El aparato de Golgi, que ahora vamos a ver para qué sirve. ¿Estamos? Bien, citoplasma. Bueno, ya había explicado, el citoplasma es el líquido que se encuentra dentro de la célula sobre el cual flotan todas las organelas. Específicamente, recuerden que cuando hablamos de citoplasma estamos hablando de todas, no solamente del líquido sobre el cual se flotan las organelas, sino también de las organelas. Citoplasma incluye líquido, o sea, plasma, intracelular y organelas. Y cuando hablamos de citosol, estamos haciendo referencia solamente al líquido, ¿sí? Sobre el cual flotan las organelas. Citoesqueleto es como el esqueleto, es el esqueleto de la célula. Sí, es la estructura que mantiene la forma de la célula. Se conforma principalmente por los microtúbulos de los centríolos. ¿Está? Digamos que le da forma a la célula. Al igual que el esqueleto le da forma a nuestro cuerpo, ¿sí? Si no tuviésemos hueso, nuestro cuerpo no tendría forma. Bueno, así de la misma manera el citoesqueleto permite mantener la forma de la célula. Las mitocondrias, que probablemente sea la organela que más estudien durante toda la carrera. La mitocondria es la usina energética de la célula, ¿sí? Es el lugar donde se produce energía energía de forma aeróbica, a partir del oxígeno, ¿sí? Allí a la mitocondria llegan los nutrientes, la glucosa, las grasas, y la mitocondria lo que hace es tomarlos y
ingresarlos al ciclo de Krebs, que es un proceso por el cual se degradan tanto la glucosa como los ácidos grasos y producen energía, producen ATP. Los ribosomas, que dijimos que se producían en el nucleolo, son elementos que van a permitir la producción de proteínas. ¿Sí? A ver, acá está. Los ribosomas se encargan de producir proteínas. Son muy pequeños los ribosomas. Muchas veces los ribosomas que son producidos en el nucleolo, los nucleolos, andan libres por la célula. Algunos andan libres por la célula y otros se unen al retículo endoplasmático. Acá, se unen al retículo endoplasmático y así forman el retículo endoplasmático rugoso. Y entonces algunas quedan libres en el citoplasma y otras se pegan al retículo endoplasmático formando un retículo endoplasmático rugoso. Bien, a continuación tenemos el retículo endoplasmático, ¿sí? Que son como canales, ¿sí? O como si fuera el sistema vascular de la célula, ¿sí? Permite transportar sustancias por la célula. ¿Sí? Este retículo endoplasmático se encuentra rodeando al núcleo de la célula, se encarga de transportar las sustancias y es de tener en cuenta nada más que existe dos clasificaciones del retículo endoplasmático. Uno es rugoso, cuando presenta ribosomas unidos al retículo, se le llama rugoso, y cuando no tiene ribosomas unidos, se le llama retículo endoplasmático liso. Entonces tenemos retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Este retículo endoplasmático ¿cómo es? Lo que hace es, a ver, acá está. Toma las proteínas producidas por los ribosomas, toma las proteínas que producen los ribosomas y las envuelve en vesículas, ¿sí? Que son algo así como unas bolsas, unos sacos. Las envuelve en vesículas y las expulsa hacia el aparato de Golgi, que ahora vamos a ver lo que hace. ¿Sí? Todo esto está graficado, ejemplificado en uno de los videos que les adjuntamos en el material en PDF. ¿Sí? Uno de los videos sobre células. El segundo video específicamente. Bien, acá tenemos graficado donde se encuentra cada una de las partes, ¿no? El retículo endoplasmático, fíjense, rodeando el núcleo siempre, el citoplasma, que creo que ya lo habíamos marcado, las mitocondrias, las usinas energéticas que producen energía, y los centriolos. Los centriolos todavía no los... A ver. No, de los centriolos todavía no hablamos. Aparato de Golgi. Esta organela, todo esto que estamos viendo, el aparato de Golgi, ¿cómo es? El núcleo, el retículo endoplasmático, todo esto son organelas, ¿sí? Las mitocondrias, todo eso son organelas. A eso se le llama organela. El aparato de Golgi lo que hace es tomar las proteínas que están encapsuladas en vesículas, tomar las proteínas que llegan desde el retículo endoplasmático, las procesa y las modifica convirtiéndolas en un tipo de proteína que la célula puede utilizar, ¿sí? Con diferentes fines. ¿Sí? Estas proteínas, como les marqué acá, estas proteínas, una vez que son modificadas por el aparato de Golgi, pueden seguir tres caminos. Dirigirse a la membrana celular, ¿sí? Acuérdense, la membrana celular, la que rodea la célula, la que cubre la célula externamente,
pueden dirigirse a la membrana celular para conformarla, formar parte de ella. Pueden convertirse en envases de almacenamiento de distintas sustancias, o sea, se pueden convertir en almacenes, ¿sí? En frascos, por así decirlo, que sirven para almacenar sustancias, o pueden convertirse en lisosomas. Ahora, ¿qué son los lisosomas? Lo tenemos acá, ¿sí? Los lisosomas son sacos digestivos, en pocas palabras. Hablando rápido y pronto, son sacos digestivos, ¿sí? O sea, como bolsas o como sacos que contienen enzimas digestivas dentro y que tienen la función de fagocitar, adherirse a las bacterias y degradarlas, deteriorarlas. O sea, si tenemos una bacteria dentro de la célula, el lisosoma, ¿qué hace? Se acerca a la bacteria, ¿sí? La encapsula y luego la destruye. Esa es la función del lisosoma. ¿Sí? O sea, es el que protege a la célula, la defiende de cualquier tipo de bacteria. Y bien, y los peroxisomas, que son elementos parecidos, ¿sí? A los lisosomas, pero lo que tiene es que son producidos en el retículo endoplasmático y su función es destruir los radicales libres. Específicamente, los peroxisomas destruyen los radicales libres, que son unas sustancias que destruyen las células, ¿sí? Porque le quitan electrones a la célula, deteriorándolas, digamos, a los... ¿Qué más? Bien, y por último los centríolos, que nos había quedado pendiente, tienen forma de bastón, ¿sí? Se encuentran cerca del núcleo y lo que hacen es producir microtúbulos. Forman parte del citoesqueleto los centríolos, que le permiten mantener la forma a la célula. ¿Sí? No hay necesidad de entrar mucho en detalle en el tema de célula porque es complejo, ¿sí? Solamente saber lo básico. ¿Está? Al menos yo considero eso. Bien, creo que hasta ahí. Acá tiene una imagen con todas las partes de la célula, los nombres de todas las partes. Bien, hasta ahí nomás.